Dale. Estamos con Augusto Costa, el secretario de Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo supongo que cosas como la que yo nombré recién, más o menos debes estar al tanto, lo debes ver. Y algo de esto trabajo todos los días, digamos. De eso se trata la función de la Secretaría de Comercio. Y me parece que el informe es muy gráfico, revelador de la cuestión central referida con la formación de precios, que tiene que ver con el proceso social que hay detrás de los precios que uno observa en las góndolas o cuando uno va a un comercio a comprar, que es esa tensión, esa disputa que hay por la apropiación del valor generado a lo largo de la cadena y que en función de la capacidad que tiene cada uno de los diferentes eslabones, en función de su poder de mercado, de su capacidad de formación de precios, se va quedando con parte de ese valor generado y típicamente en situaciones donde hay desigualdad en la capacidad de cada uno de los eslabones de formar precios, los más perjudicados y los que menos se quedan del valor formado son los eslabones más débiles, es decir, los pequeños productores que en general están muy atomizados o descentralizados y desde ya los consumidores. Entonces los ejemplos me parece son muy reveladores respecto a cómo se va formando un precio y cómo sobre todo los eslabones concentrados, vos en el ejemplo que pusiste del puré de tomate, ¿no? Donde una empresa con mucha capacidad de formación de precios como es Arcor porque tiene posición dominante o el eslabón comercial, se quedan con una parte de la renta de la cadena superior. Entonces ahí aparece, entiendo, un rol central del Estado que es intervenir para fomentar, digamos, una distribución del excedente y de la renta de esta cadena mucho más justa de la que sería en situación normal. Ahora, entonces, esa intervención implica utilizar la capacidad de coordinación del Estado y toda su legislación para evitar el abuso de posición dominante, para evitar... Pero no hay ninguna ley que prohíba subir los precios, Costa. Ley que prohíba ley que fije precios, tenemos la ley de abastecimiento donde bajo ciertas circunstancias se puede intervenir en la fijación de precios, pero dado que estamos en una economía de mercado, el Estado no puede decir, bueno, el puré sale tanto, el puré de tomate sale tanto, al productor le toca tanto, al otro le toca tanto, al otro... Entonces, ¿cómo hace? Y entonces hay diferentes alternativas para intervenir, o sea, la Secretaría de Comercio tiene la Ley de Defensa de la Competencia para cuando hay abuso de algunos productores que se puede recurrir a esa legislación, Ley de Lealtad Comercial, Ley de Defensa del Consumidor, pero la estrategia de este gobierno es intervenir más allá de esa legislación con una participación directa en la disputa. Y esa participación directa en la disputa tiene que ver con lo que es la estrategia de administración de precios de la Secretaría de Comercio, que está centrada en el programa Precios Cuidados, que para lo que son los bienes que vos mostraste, bienes de consumo masivo, lo que hace es dar valores de referencia para empoderar, por un lado, a los consumidores y al intervenir el proceso de formación de esos precios, porque intervenimos con una visión que creo que la hay que tener y es la que vos mostraste acá, que es una visión de cadena de valor, sentando a diferentes eslabones de la cadena de valor y analizando y siendo parte también del proceso de negociación de los márgenes, lo que intentamos es evitar situaciones de abuso o de distribución muy injusta. Entonces acá esto es central para la estrategia de administración de precios del gobierno, que exista una canasta de referencia, que es la canasta de precios cuidados, donde tenemos dos situaciones respecto a todo lo que fue este proceso de conformación de esta canasta. En un lado, cuando entramos en negociaciones con las principales empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, que son 65 empresas, y las principales bocas de comercialización, que son 10 cadenas de supermercado de alcance nacional. Ahí lo que intervenimos fue precisamente en determinar valores de referencia y discutir muy seriamente con proveedores y supermercados los márgenes. En esa situación llegamos a valores que ninguno de los actores puede decir que son valores que le generan quebrantos, que le generan pérdidas o que le generan incentivos a no poner el producto en las góndolas. Esa fue la primera situación. Incluso en esas condiciones logramos bajar los precios en promedio de la canasta original 7% respecto a lo que estamos relevando. Es decir, ya venía una situación de crecimiento de precios que gracias a la canasta lo bajamos. Entonces, por un lado, el programa de Precios Cuidados logra bajar los precios de productos que sin justificación alguna, más allá que la especulación, la vivada o la capacidad de aprovechamiento que tienen algunos actores, se traslada a precios y se termina pagando el bolsillo del trabajador. Y por otro lado, con la canasta de referencia, aparecen situaciones muy interesantes que tienen que ver con el rol que tiene el consumidor, consumidor y la asociación del consumidor con su defensa, con la defensa de sus propios derechos y los instrumentos que da el Estado para intervenir.
Respecto al rol del consumidor, acá es muy claro que teniendo valores de referencia es muy fácil desnudar a los especuladores. Costa, permíteme un poquito. En las últimas 2 semanas de la evaluación, los precios subieron todos. Subieron todo y subieron mucho. Subió la carne, subió la verdura y subieron estas cosas que yo le acabo de mostrar. Digo, con todo esto que están introduciendo, que me parece bien, igual subió mucho. Respecto a lo que pasó en las últimas 2 semanas, quiero terminar de explicar cómo la política de medición de precios es un límite para lo que pasó las últimas 2 semanas y eventualmente va a permitir revertir situaciones donde hubo abuso, especulación y atropello por parte de muchos formadores de precios. Teniendo en cuenta que tenemos canasta de referencia, primero para producto de consumo masivo, después avanzamos en canasta escolar, avanzamos en canasta para materiales de construcción, diferentes referencias para diferentes tipos de consumo. Lo que ocurrió es que cuando un consumidor sabe cuánto sale una cosa y el Estado se encarga de transmitir, esto lo negociamos con estos tipos, es decir, no están aceptando valores que no son los que corresponden. Si tenemos el puré de tomate en la góndola, 5 pesos el precio cuidados, y al lado tenemos 1,89, el consumidor empieza a darse cuenta que acá alguien está tratando de quedarse con lo que toca, porque a menos que haya una diferencia sustancial en la calidad del producto, no se entiende por qué sale 3 pesos más lo que sale 5 y los propios tipos dicen que ese es un precio razonable. Entonces, ahí empieza un rol central del consumidor que la propia presidenta se encargó de enfatizar respecto a la necesidad que todos salgan a pelear por sus derechos. Y lo que pasó fue que precisamente al tener canasta de referencia, al saber, no es que creo que suben los precios, o no creo que me están robando, me están robando porque yo sé cuál es la referencia. Los movimientos de los consumidores, en tanto denuncias a la Secretaría de Comercio, en tanto asociaciones de consumidores denunciando públicamente las situaciones de atropello, generan reacciones que son las que el programa busca. Por lo tanto, por un lado empoderamos a los consumidores para que puedan ejercer sus derechos y decidir no convalidar precios que no corresponden. Y nosotros, como Estado, y esta es otra cuestión también muy importante porque si bien sos canasta de referencia, nos permite intervenir en toda la estructura de precios de la economía o en gran parte. ¿Por qué? Porque si vos me decís que el puré de tomate sale 5 pesos, lo negociaste conmigo, explícame el precio a 8, vamos a ver los costos y vamos a sentarnos a ver qué pauta de variaciones querés para eso. Pero venderlo lo vende a 8. Ese es el tema, venderlo vende a 8 hasta que se lo siga convalidando el consumidor y hasta que el Estado no... Porque la cuestión es la siguiente, si sigue vendiendo a 8... ¿Quién va a comprar a 8 lo que sale 5? Nadie. Entonces se va a terminar desabasteciendo porque se va a acabar la oferta, el puré de tomate de 5. ¿No decís que van a bajar los precios? Yo estoy empezando a detectar, en algunos casos, un ejemplo que me parece que es muy interesante es el de que fue uno de los grandes cuestionamientos a la canasta de precios cuidados de algunos opinólogos, que es por qué solo hay una variedad de mermelada en el acuerdo. Y efectivamente había 2 variedades de mermelada, una premium y una de segunda marca o una marca menor. Entonces, una mermelada de durazno, 13 pesos. Empezamos a seguir el precio relativo de la de ciruela, por ejemplo, que no tiene, es el mismo envase, más o menos los costos de producción son similares. 15 pesos estaba en una cadena de supermercados, misma marca, otra variedad. En los siguientes relevamientos empezamos a ver 14 y 13. Es decir, el propio mercado llevó de 15 a 13 en este ejemplo. Si eso no sucede, entonces el consumidor, validando una de 15, está tomando una decisión que si está informado no es razonable. Y si no valida la de 15 va a llevarse toda la de 13. Entonces, o ajusta el mercado o el Estado interviene y se siente y dice, esta de 15 no se puede perpetuar porque vos acá le estás robando al consumidor. Y ese es el rol de... ¿Eso pasaría? Eso es lo que estamos haciendo, empresa por empresa. Te quiero mostrar algo, porque hay un tema que le interesa mucho a la gente, que es la carne. Quiero que veas qué es lo que pasa con la carne, la diferencia entre los supermercados y las carnicerías. Vamos a verlo y después te lo preguntamos. El asado de tira vendemos al público a 59 pesos el kilo. El bife ancho 53 pesos. El ganado en pie están pagando entre 13 y 15 pesos el kilo para la faena. Y acá nosotros pagamos entre 33 y 35 pesos a los frigoríficos. Eso para que te des cuenta que hay una distorsión terrible en los precios, que alguien en el medio se lleva todo.
¿Qué va a pasar con el precio de la carne? Bueno, precisamente lo que está pasando con el precio de la carne tiene que ver con lo que pasó con muchos precios en el periodo previo al corrimiento cambiario de la última semana de enero, que tiene que ver con un factor especulativo por parte de muchos empresarios, formadores de precios, que empezaron a descontar un tipo de cambio que no es el que el gobierno iba a convalidar y que de hecho el gobierno dio muestras de que la situación cambiaria se estabiliza y tiene las herramientas para estabilizarla. Entonces, acá, ¿cómo es la cuestión de economía? Por un lado hay cuestiones que son reales, que son concretas, objetivas, y por otro está la cuestión de las expectativas. Acá hay toda una serie de profesionales en desmoralizar al pueblo, en desinformar, en generar incertidumbre, que a través de todos los medios de comunicación comienzan a generar expectativas, tanto en los consumidores como en los empresarios, que son completamente erradas y que el único efecto que tienen es perjudicar a consumidores y hacer que los empresarios, en muchos casos de buena fe, tomen decisiones equivocadas y en otro se aprovechen de esta situación de incertidumbre. Con el caso de la carne pasa lo siguiente. Quienes piensan que el tipo de cambio no es el que el gobierno, con su administración del tipo de cambio, convalida y a través de su estrategia cambiaria lleva adelante, sino que es el que pone la tapa a los diarios, que parece que lo forma una casa de suéteres o tipos parados en la calle Florida. Si ese es el tipo de cambio, entonces muchos ganaderos, muchos empresarios del sector creen que van a poder realizar ganancias superiores a las que hoy están en función del tipo de cambio actual, por ejemplo, de la exportación, entonces retienen o venden o convalidan a precios excesivos porque tiene un escenario de tipo de cambio. ¿Por qué bajaría? ¿Por qué bajaría? Porque el gobierno está demostrando muy claramente que la formación de expectativas que se generó mediáticamente e irresponsablemente no tiene absolutamente nada que ver con la situación que va a regir en la economía en los próximos meses, donde el gobierno está dando las condiciones para la previsibilidad, para que cada consumidor y cada empresario pueda tomar sus decisiones de la mejor manera, con la certidumbre de que acá ni nos van a llevar el tipo de cambio a 13 o a 14, que es lo que muchos especuladores quieren, ni el gobierno va a permitir atropellos y situaciones que no existen. Entonces, y siempre la lógica, Roberto, es la misma. Nosotros estamos, en primer lugar, con una reacción muy rápida respecto a la situación de formación de expectativa. En segundo lugar, tenemos visión de diálogo con todas las cadenas de valor para resolver aquellas situaciones donde nosotros entendemos que hay decisiones que se tomaron equivocadas por formación de expectativas erróneas, y a través del trabajo conjunto estamos logrando revertir muchas decisiones que los propios empresarios, cuando uno le dice, vos dolarizaste las ganancias, porque vos pasaste 1 a 1 el tipo de cambio a precio, y tus costos en dólares no son el 100%. Y además, en muchos casos, aumentaste en dólares los precios, vos lo mostraste. Bueno, ante ese planteo, empresarios de cualquier rubro bajan la cabeza, porque reconocen que efectivamente... El tema es que además de bajar la cabeza, bajan los precios. Bueno, justamente ahí está la cuestión. Entonces, ante bajar la cabeza, nosotros decimos, bueno, ahora vas a retrotraer los aumentos de precios que vos mismo me estás reconociendo que son equivocados. Y así, yendo atrás en la cadena, porque ¿cómo empieza esto? Viene, en el programa de precios cuidados, por ejemplo, viene la empresa que produce el tomate y dice, tengo que subir el precio porque me aumentó el envase. Entonces vamos a hablar con el del envase. No, yo tuve que subir el precio porque me aumentó la materia prima. Y así, yendo atrás en la cadena, lo que vamos identificando es que en realidad, con la excusa de la variación del tipo de cambio, hubo unas avivadas, unas especulaciones y unos aprovechamientos, que son los que vos mostrás, cómo se va formando el precio, y que cuando nosotros lo identificamos, logramos en insumos de uso fundido, como acero, aluminio, los derivados de petroquímica como plásticos para envases, que se retrotraigan precios que deberían ir viéndose en el precio final. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora, porque también cuando los precios suben, todos automáticamente trasladan. Ahora hay resistencia para la baja, pero en la medida en que la situación macroeconómica ya muestra un horizonte de previsibilidad y desde la formación de precios estamos trabajando muy rigurosamente con todas las cadenas de valor, entendemos que están las condiciones para que los precios vuelvan a los niveles que deberían tener en función de la situación actual. Hay países en donde las asociaciones de consumidores trabajan muy bien y donde se hacen acuerdos, por ejemplo, se llama apagones, ¿sí? En España, por ejemplo, se consiguió la tarifa plana de los celulares. Un día no usaron el celular los españoles y consiguieron eso. Hicieron bajar el cable. El otro día se hizo algo acá, pero no se organizó mucho. ¿A vos te parece bien? ¿Lo proponés como estrategia? Yo creo que cualquier iniciativa por parte de los consumidores, descentralizadamente o a través de asociaciones o a través de coordinación, que
le ponga un límite a los formadores de precios y le diga, a mí no me pasan por arriba, me parece que hay, que es lo que dice la presidenta, no solo hay que apoyarlo, sino también difundirlo, porque esa es la forma en la cual se limita esta capacidad de ciertos actores de quedarse con lo que toca, y en general se quedan con lo que se está proponiendo para el viernes que viene. Exactamente, sí, yo entiendo que el viernes pasado hubo una primera experiencia y para el viernes que viene hay otra. Yo creo que es una práctica que da señales muy importantes y los propios formadores de precios también las ven y también sirven para marcar límites. Entonces me parece muy importante. Muchas gracias, Augusto Costa. Fue Augusto Costa, el secretario de Comercio. Volvemos en un minuto con Federico Pinedo del PRO. Vamos a escuchar la voz del PRO. ¿Qué opina? ¿Quién sube los precios?